Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con la historia del Perú. Ahora vamos a aprender sobre las culturas pre-incas. Estas son las civilizaciones, ya, acá tenemos la cultura Chimú, la cultura Mochica, la cultura Tiahuanaco, la cultura Huari, la cultura Nazca, la cultura Chavín, la cultura Paracas. Estas son las civilizaciones que existieron antes de la cultura inca, en el siglo 12 x10 12 a 16 x10 5, la v5 y la i es 1, entonces sería 16. La primera cultura que se desarrolló fue la cultura Caral. Pero ¿saben dónde se desarrolló la cultura Caral? En Lima. En Lima es la primera civilización. ¿A qué se dedicaban? A la agricultura y a la pesca. Y por ello nos dicen la historia que su alimentación era balanceada. ¿Ok? La pregunta, ¿cuál es la primera civilización de las culturas pre-incas? ¿Cuál es la primera la cultura que tiene la primera civilización? Es la cultura Caral. Muy bien. ¿Dónde se ubica la cultura Caral? En Lima. Genial, muy bien. Ahora vamos a conocer un poco sobre la cultura Chavín. Se desarrolló en Ancash. Uno de sus arqueologías fueron la estela de Raimondi, que parece a un león. A un león. ¿Dónde se ubica la cultura Chavín? En Ancash. La cultura Chavín se ubica en Ancash. Su escultura, la cabeza clava y el lanzón de monolito. La cabeza clava, según la historia, nos dicen que eran para ahuyentar a los enemigos y a los malos espíritus. El lanzón de monolito fue encontrado en un templo. Monolito porque es uno y está hecho de piedra. Muy bien. Pregunta: ¿dónde se ubica la cultura Chavín? En Ancash. Muy bien. ¿En dónde encuentro las cabezas clavas, el monolito, la estela de Raimondi? ¿En qué cultura lo encuentro? La cultura Chavín. Ahora vamos a conocer la cultura Mochica. Se desarrolló en la Libertad. Aquí está, que estamos en la Libertad. Que se desarrolló la cultura Mochica. Sus cerámicas eran elaborados con las animaciones de la cara de unos humanos, o sea, la cara de unas personas. Casi todas sus cerámicas tenían las caras, la forma de un ser humano. La cultura mochica, ¿dónde se desarrolló? En la Libertad. Su escultura tenía templos, pero esos templos también eran conocidos como huacas. Y en la ciudad de Zipán se encontró al señor de Zipán, ¿sí? Un moche, un guerrero. Pregunta: ¿dónde se ubica la cultura mochica? En la Libertad. ¿En qué cultura pre-inca encontramos al señor de Zipán y a las cerámicas con formas de humanos? En la cultura mochica. Muy bien. La cultura Chimú. ¿Dónde se ubica la cultura Chimú? En la Libertad.
Se dan cuenta, en la Libertad se desarrolló dos culturas, la cultura mochica y ahora la cultura chimú. Este era una herramienta, bueno, esto era de sacrificio. Se usaba para sacrificar o dar ofrendas en los templos. La cultura chimú se conoce como politeísta porque adoraban a varios dioses. La cultura chimú se ubica en la Libertad. Su arquitectura estaban decoradas por aves, ardillas, peces y figuras geométricas. ¿Se dan cuenta cómo está decorado esto de aquí con figuras geométricas? Y también enterraban a sus muertos en las mismas ciudades que construían. ¿En dónde se ubica la cultura chimú? En la Libertad. Muy bien. La cultura Paracas. ¿Dónde se ubica la cultura Paracas? Ica. Muy bien, en Ica. Aquí, en esta cultura, se desarrolló por primera vez la medicina, la operación o trepanación, trepanaciones craneanas. Operaban los cráneos y los sellaban con metales. En la cultura Paracas también enterraban a sus muertos, pero en dos lugares. En las cavernas, que eran así como huecos, como si fuera un jarrón grande, y en la necrópolis. Necrópolis, necro, muertos, polis, ciudad, o sea, como una ciudad, y acá enterraban a sus muertos. ¿Dónde se ubica la cultura Paracas? En Ica. ¿En dónde enterraban a sus muertos? ¿En qué cultura enterraban a sus muertos? En cavernas y en necrópolis. En la cultura Paracas. Muy bien. Listo. ¿Y dónde practicaban la medicina? Las trepanaciones de los cráneos. En la cultura Paracas. Ahora vamos a conocer la cultura Nazca. ¿En dónde se desarrolló la cultura Nazca? En Ica. Mira, ¿se dan cuenta? En Ica no solamente se desarrolló la cultura Paracas, también la cultura Nazca. Cuando vamos a Ica, vamos a conocer estos lugares que son lugares turísticos, que son las líneas de Nazca. Según los estudios, la línea de Nazca son calendarios para la agricultura, o sea, para que según decían que era para saber en qué tiempo debían cultivar. Para eso servía las líneas de Nazca. La cultura Nazca, Ica. También, ¿qué cultivaban? Maíz, algodón en gran cantidad, ají y frijol. Y hasta ahora produce gran cantidad de maíz, algodón, ají y frijoles. Ahora vamos a conocer la cultura Wari. ¿En dónde se desarrolló la cultura Wari? En Ayacucho. Sus ciudades eran de varios pisos y también enterraban a sus muertos. ¿Dónde se ubica la cultura Wari? En Ayacucho. La cultura Wari. Sus cerámicas. Ahí tenemos las cerámicas. Ahora vamos a conocer la cultura Tiahuanaco. ¿Se desarrolló en dónde la cultura Tiahuanaco? Se desarrolló en Puno. La cultura Tiahuanaco, ahí está. También enterraban a sus muertos. ¿Ven estos lugares selladitos? Enterraban a sus muertos. La cultura Tiahuanaco, Puno,
usaban los vasos ceremoniales, eran vasos ceremoniales. Y también se encontraba el portal donde personifica al dios de Huiracocha. ¿Dónde se ubica la cultura tiahuanaco? Puno. ¿Dónde usan los vasos ceremoniales? ¿Y dónde se encuentra el portal donde personifica al dios Huiracocha? ¿En qué cultura? En la cultura tiahuanaco. Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos podido conocer un poco sobre las culturas pre-incas. Más adelante vamos a conocerlos un poco más a fondo y sus historiadores. Eso es todo, les mando un beso y un abrazo. Ahora quiero que pongan en práctica lo aprendido en su hoja de trabajo.